Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Sofía. Ahí los estoy saludando a todos. ¿Cómo están? Hola a todos los que se están uniendo. Vamos a esperar 5 minutitos mientras terminan de unirse más personas y arrancamos, ¿vale? Bueno, entonces yo creo que ya podemos ir comenzando. Ya tenemos a varias personas y pues vamos haciendo como una introducción a este club de en este club de, espérenme un segundo que aquí alguien me está mandando un mensajito. Bueno, este club, chicos, de literatura y todos los que están conectados, tiene un fin y un propósito muy sencillo, muy simple, que es encontrarnos a eh, hablar de literatura, a echar chisme con relación a la literatura. Eh, Tenemos todos un común denominador y es que nos gusta leer. Y nos vamos a encontrar pues para leer determinadas obras, para comentarlas, para poder decirnos qué nos ha parecido la obra. De ser expertos en literatura, sin ánimos de hacer una teoría de profundidad literaria, porque no es el fin del grupo. Es más bien reunirnos, pasar un rato agradable hablando de determinada obra que nos ha gustado, o que no nos gustó, es decir, hablar sobre algo, que en este caso es hablar de literatura. Entonces, pues en ese orden de ideas, estoy aquí abierto, todo esto está funcionando para que hagan sus comentarios, para que participen, para que hagamos nuestras apreciaciones de la obra si ya la hemos leído, que recordemos que estamos trabajando un libro, un cuento de Julio Cortázar, que como todos sabemos es uno de los grandes escritores latinoamericanos,
que va a pertenecer al boom latinoamericano y es uno de los grandes referentes en Argentina de la literatura argentina y de la literatura de habla castellana, de habla española. Y lo que les decía, va a formar parte o formó parte de el boom latinoamericano con escritores como Gabriel García Márquez, como Jorge Luis Borges, como Alejandro Carpentier, Alejo Carpentier, y otros grandes que se van a formar y van a mostrar esa cara de Latinoamérica al mundo. Entonces se habla de que el boom latinoamericano fue una expresión de lo latinoamericano a Europa, en donde se invirtió el orden, se invirtió aquí los papeles, porque durante mucho tiempo Latinoamérica fue consumidora de mucha literatura de habla hispana, de habla española y de España y de Europa. Los grandes referentes como Balzac en Francia, los grandes europeos, fueron libros que se comercializaron muy bien en Latinoamérica. Y cuando llega el boom latinoamericano se hace este proceso de inversión, en donde ya era Europa la que consumía o la que hablaba de la literatura latinoamericana. Entonces, pues fue un movimiento muy, muy grande y muy importante para todo el desarrollo de las letras en Latinoamérica. Incluso, o tanto así, que muchos de sus protagonistas, que muchos de los protagonistas del boom latinoamericano posteriormente van a ganar premios Nobel. Entonces, pues está allí toda la riqueza y que mostraba la perspectiva latinoamericana. Entonces, estos cuentos, estas obras eran ricas porque mostraban lo que era Latinoamérica y se lo mostraban al mundo entero. Entonces, el cuento se llama Las babas del diablo y va a ser parte de un libro de cuentos de Cortázar que se va a llamar Las armas secretas y surge en 1959. Entonces, allí en Las armas secretas, pues vamos a encontrar esta obra de Cortázar, Las babas del diablo. Bueno, entonces, no sé si alguno de ustedes quiere comentar, decirme algo acerca del libro, del cuento, si lo leyeron, si han tenido la oportunidad de conocer acerca de este libro, de este cuento. Entonces, los leo aquí por si quieren contarme algo acerca de ese libro, o si no lo han leído, etcétera. Entonces, ahí pueden agregar los comentarios y yo los voy leyendo. Vamos a ver quiénes han leído este libro. Bien, pues bueno, entonces, no sé, no me listo, aquí Alejandro dice que no lo ha leído. ¿Has leído algo de Cortázar, Alejandro? ¿Conoces o has visto algo, te han contado algo de Cortázar o has escuchado? Mauricio dice que el autor, ¿has leído cosas del autor de Cortázar? Y entonces para que me vayan ahí comentando, me vayan haciendo si han leído de Cortázar, qué han leído de Cortázar, qué saben de Cortázar, etcétera. Entonces ahí los voy leyendo. Bueno, entonces, ahí está la invitación, ¿vale? Para que se aproximen a ese libro. Cortázar también tiene muchísimas otras obras, muchísimos otros cuentos que vale la pena ser leído. Aquí Alejandro nos dice, he escuchado a este autor porque es destacado, más no he leído obras de él. Ok, muy bien. De Cortázar vamos a encontrar obras como Rayuela,
que Rayuela es un solo juego, o sea, Rayuela es la golosa, lo que para nosotros como colombianos conocemos como la golosa, eso es Rayuela. Y Rayuela tiene una particularidad, y es que es un libro que uno puede leer de diversas formas. Incluso el autor le dice a uno, léalo de tal manera, si lo lee de tal manera, hasta aquí llegó la historia, si lo lee como se lee normalmente los libros, desde el comienzo hasta el final, y puede terminar en cierta parte y ya. Entonces, es un libro que es un juego, ¿listo? Y también tenemos otras obras como El Perseguidor. El Perseguidor lo abordábamos el año pasado con el Club de Literatura que teníamos el año pasado, y hablábamos de cómo el perseguidor habla sobre el jazz y la figura de Charlie Parker en el jazz, que Charlie Parker es uno de los grandes jazzistas en Estados Unidos. Entonces, pues tiene una obra supremamente grande, Cortázar. Aquí Mauricio nos cuenta que ha leído cuentos de Cortázar, pero que en particular Las Babas del Diablo no la han leído. Bueno, entonces, Las Babas del Diablo, vamos a hacer como un contexto muy general. Es una narración que tiene varias particularidades. Es una narración que cuando nos aproximamos a ella nos damos cuenta que está basada siempre en una dualidad. Hay una figura recurrente de lo doble dentro de la obra. Y un datico allí, antes de que se me olvide, un datico así curioso ahí como para tenerlo en cuenta, de Las Babas del Diablo va a inspirar a una película que se llama Blow Up. Es una película que se hace hacia los años 60 y pues va a narrar unos elementos allí importantes. Como es una inspiración, no es plenamente la obra puesta en escena, sino que surge con unos elementos comunes dentro de la película que retoman algo de la obra, ¿vale? Pero pues no es la adaptación, es solamente una inspiración para que se la vean cuando tengan tiempo, y en otra oportunidad abriremos un club de cine, otro club de cine en donde nos sentemos a hablar de películas. Pero pues esta no es la ocasión, entonces vamos a seguir con Las Babas del Diablo. Entonces, es la historia de un fotógrafo, ¿vale? Entonces, Las Babas del Diablo se desarrolla a partir de un personaje que es fotógrafo que se llama Roberto Mitchell. Roberto Mitchell, y aquí vamos a empezar a ver estas dualidades que maneja Cortázar en la obra. Comenzando, Roberto Mitchell nos lo describen como un fotógrafo franco-chileno, entonces Francia y Chile, una dualidad, primera dualidad. Nos dicen que es traductor y fotógrafo, otra dualidad. Y dentro del relato vamos a ver que Roberto no es claro, no es muy claro cuál es la perspectiva de Roberto, porque en ocasiones el autor nos lo va a mostrar como si él estuviera viviendo la historia, pero en otras ocasiones me va a mostrar como si él estuviera viendo la historia. Es decir, que estuviera, es allí como una figura que vamos a ver también recurrente, y es el asunto de la narración y de la fotografía. Entonces, en ocasiones durante el relato, vamos a ver que Roberto narra, pero en otras vamos a ver que es alguien que está narrando lo que Roberto está viviendo, lo que Roberto está viendo. Entonces, muchas personas han teorizado bastante acerca de Las Babas del Diablo, incluso han hablado de asuntos satánicos allí por el nombre, etcétera, etcétera. Es un relato que requiere de mucha atención, es un relato que requiere que uno esté ahí conectado, porque como lo vengo diciendo, el narrador sale de escena y entra en escena constantemente, es un devenir ahí, entra y sale constantemente dentro del relato. Pero bueno, entonces,
la historia va en que Roberto un día sale a tomar fotografías en París, él está viviendo en París, y sale y toma fotografías, ¿vale? Por los alrededores, etc. Y resulta que en una de esas tomas, él se queda viendo a lo lejos que hay una pareja, ¿vale? Y esa pareja, en primer momento, pareciera que tuviesen una relación de madre-hijo, ¿vale? Pero después, en el relato, Cortázar nos dice que no es tanto esa relación de madre-hijo, sino que hay una relación ahí como de conquista, ¿sí? De coqueteo. Pero el asunto es que en un primer momento, tanto la muchacha como el muchacho se ven muy estéticos en el plano de la fotografía, en la escena de la fotografía, pero cuando ya Roberto mira muy bien la escena, se da cuenta de que la muchacha no es muchacha, sino que ya es muchísimo mayor que el muchacho que está allí. Y por eso la impresión en un primer momento de que fueran madre e hijo. Pero entonces, ya después, pues dicen, no puede ser madre e hijo porque acá hay unas escenas de coqueteo. Y aquí la mujer parece que estuviera acechando al muchacho. Y pues están allí en este asunto y el fotógrafo está mirando los encuadres, está mirando para tomar la escena porque le parece una situación particular que vale la pena ser fotografiada, que vale la pena ser conservada en una fotografía. Y posteriormente se empieza a dar cuenta que hay unos comportamientos en el muchacho algo extraños, comportamientos como de querer huir, de querer zafarse. Se nota que el muchacho está nervioso, que el muchacho tiene miedo y que la señora pareciera en algunos momentos que lo está acechando, que lo está rinconando, que lo está acechando, digamos que es la palabra clave aquí, que está acechando al muchacho. Y de un momento a otro, pues a Roberto se le dispara la cámara y toma la fotografía. Pero los protagonistas, es decir, la señora y el muchacho, se dan cuenta de que Roberto tomó la foto. Y en ese momento, la señora voltea a mirar a Roberto y le dice, ¿usted por qué me tomó la foto? ¿Con qué derecho me toma la foto? Lo puedo demandar, porque usted me está tomando fotos sin autorización. Usted está vulnerando mi intimidad. Y Roberto lo que dice es, no, yo estoy en un lugar público y yo tengo derecho a fotografiar a quien quiera. Incluso tengo leyes que me amparan en que yo puedo fotografiar a quien sea en un lugar público y que no pasa nada. En ese momento en que la señora entra en discusión con Roberto, el muchacho huye, sale corriendo de escena. Y así termina más o menos la historia. Cuando Roberto está encuadrando la fotografía, previo a la toma de la fotografía, se da cuenta que hay un carro próximo a la pareja. Y él ve que dentro del carro hay un señor con un sombrero que parece que está leyendo un periódico o que está durmiendo. No se ve claramente. Este señor entra posteriormente a escena, entra en el cuento, toma parte de la narración en la discusión que tienen Roberto y la señora, porque pareciera que la señora trabaja para ese señor. Y hay un asunto de que lo que querían era raptar a ese muchacho porque parece que el señor es pederasta. Sin embargo, dentro de la narración nunca nos dicen eso, pero Cortázar nos da algunos indicios. Indicios como, por ejemplo, y los voy a leer para que los tengamos en cuenta. Dice, lo realmente importante era haber ayudado al chico a escapar a tiempo. Eso lo dice Roberto. ¿Listo? También nos habla después, allí el fotógrafo, el que narra desde la tercera persona, nos dice, Michel es puritano a ratos. Cree que no se debe corromper por la fuerza. Recordemos que el apellido de Roberto era Michel o Michel. ¿Listo? Y un último
indicio que nos da cuenta de que algo está pasando ahí, algo turbio, algo raro ahí en el cuento, es cuando nos dice Cortázar, el verdadero amo esperaba, seguro ya de la obra, la corrupción seguramente consumada. Entonces, parece indicar el relato que la señora estaba acechando al muchacho, lo estaba conquistando, le estaba coqueteando, lo estaba asediando para robárselo y entregárselo a la persona que estaba en el carro. Y que al final del cuento, al final de la narración, sale del carro y se confronta con Roberto. Entonces ahí hay una situación un poco rara. Sin embargo, el cuento es un cuento en el que uno no sabe muchas cosas, en donde Cortázar solamente insinúa algo, pero es uno el que tiene que armar la historia bien. Entonces, en eso vamos a retomar muchas de las figuras que aparecen en el cuento, que como les decía al principio, siempre da la casualidad en el cuento de que hablamos de una dualidad. Entonces, en un primer momento, el cuento arranca diciendo que las diferentes formas en las que se puede narrar. Entonces, voy a leer a partes del cuento para que los tengamos allí bien claros. Entonces, bueno, denme un segundito, por favor, que hubo aquí un problema técnico. Denme un segundito. Bueno, mientras resolvemos el problema técnico que se me descargó el computador, vamos mirando aquí y vamos saludando a los que se están conectando acá. Y si alguno leyó la obra, ¿qué les ha parecido la obra? Bien. Entonces, de aquí ya está prendiendo el computador. Y les voy a leer esos apartes. Entonces, aquí veo que hay varios pendientes, que bueno, me alegra mucho. Y que este espacio lo podemos volver así como muy frecuente, que nos encontremos frecuentemente a hablar de literatura. Y como les decía al principio, con los que estaban bien entrando el live, esto es un asunto para hablar carreta, para hablar sobre literatura, para encontrarnos y hablar. Más allá de creernos críticos en literatura y todo esto, no lo somos, solo somos, me cuento allí, amantes de la literatura, entonces es disfrutar de la obra como tal. Entonces, fíjense cómo abre el cuento. El cuento abre de la siguiente manera. Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada. Si se pudiera decir, yo vieron subir la luna, o me duele el fondo de los ojos, y sobre todo así, tú, la mujer rubia, eran las nubes que siguen corriendo delante de mí, nuestros, vuestros, sus rostros. ¿Qué diablos? Entonces, solamente en esta primera parte, Cortázar ya nos está diciendo que no nos va a contar muchas cosas del cuento y que durante el cuento va a jugar con nosotros. Entonces, habrá momentos en donde la narración la hace una tercera persona que suponemos que es Roberto, pero narrando como desde un fotógrafo que ve la escena, y otras partes del cuento estarán narradas en primera persona, que suponemos que es el mismo Roberto,
pero en el papel de contar todo lo que vio y todo lo que vivió. Entonces, ahí nos da como esa perspectiva. Otro asunto importante que hay que tener en cuenta cuando leamos este cuento, o si lo leímos para que lo analicemos, es que en ocasiones nos dice que quien está narrando la historia está muerto. Entonces dice, como yo ya estoy muerto, puedo contar la historia porque estoy menos comprometido. Pero después nos dice que está vivo. Entonces uno queda como, a ver, ¿qué pasa allí? ¿O está muerto? ¿O está vivo? ¿Qué fue lo que sucedió? Y nos habla en esta primera parte de lo importante que es para el ser humano la narración. Tanto así que nos dice que cuando estamos en el trabajo y y pasó algo, siempre queremos contarle a alguien eso que nos pasó. Entonces allí es algo muy bonito que rescata Cortázar y es la capacidad de narración que tiene el hombre, que es tan innata a su naturaleza, tan propia de la naturaleza humana, que siempre quiere estar narrando. Y él considera que eso debe ser narrado, que es digno de ser narrado eso que le sucedió. Bien, eso por un lado. Entonces, primera dualidad, el yo y el tú. El yo de la experiencia, ¿sí? De esas narraciones dentro del relato que cuentan lo que le está pasando a ese fotógrafo, y el tú, que son esas narraciones que el fotógrafo parece que está viendo, parece que está diciendo que suceden allá, pero no es él el que los dice, sino es ese narrador que está allí metido. Bien, segunda cosa que hay que tener en cuenta cuando leamos este cuento. Nos hablan de la máquina de escribir y de la cámara fotográfica. Entonces, en un primer momento nos hablan que, ahí me están escuchando, me están diciendo que se quedó sin sonido. ¿Me escuchan bien? Por fin, si me comentan ahí, si me están escuchando bien. O si ya me escuchas mejor. O si ya se escucha. Yo creo que listo, vale. Entonces, gracias, Miguel, por el que sí estás escuchando bien. Listo. Entonces, bien. Habría que mirar, Maxi, si de pronto fuiste tú. No sé si puedes, si algo, entrar y volver a salir. O si ya se escucha mejor, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Bien, entonces gracias. Entonces estábamos hablando del asunto de la máquina de escribir y la cámara fotográfica. Entonces, al principio nos muestran estos dos objetos que son muy propios del oficio del escritor y del oficio del fotógrafo. Recordemos que Roberto era traductor y fotógrafo. Entonces, volvemos a tener una dualidad allí. Entonces, la máquina de escribir es una Remington, que los que tuvimos la experiencia de usar una máquina de escribir sabemos que eran unas máquinas de escribir viejas, antiguas, pero muy buenas, de calidad, es decir, no cualquiera tenía en su casa una Remington. Y hablamos de una cámara fotográfica. La cámara fotográfica es la Contax 1.2. Y él, al comienzo del cuento, nos dice que se va a dejar escapar por el agujero. Entonces, lo voy a leer nuevamente. Dice, la perfección, sí, porque aquí el agujero que hay que contar es también una máquina de otra especie, una Contax 1.2, ¿vale? Entonces, tenemos allí dos objetos que me están dando cuenta de lo que es el personaje y que están muy ligados para poder entender este asunto de la dualidad que siempre se nos va a enfrentar acá. Otra figura que vamos a encontrar muy, muy recurrente dentro de la narración son las nubes. Pareciera que el narrador está en un espacio en donde ve las nubes constantemente. Incluso, él lo dice asuntos como que
lo único que él puede ver en ese momento son las nubes pasar. Entonces, no sabemos si el narrador efectivamente está muerto y está viendo solamente las nubes, es decir, está en un lugar, por decirlo así, idílico, paradisiaco, el paraíso, el cielo, o si está acostado y lo único que ve son las nubes, ¿vale? Entonces, el cuento nos está invitando todo el tiempo a especular, a formar nuestras propias hipótesis, ¿vale? Y las nubes van a ser casi que la música de la película. Es decir, si el cuento lo pusiéramos en una película, las nubes van a ser esas tonalidades que le dan la atmósfera a las escenas. Entonces él habla que hay nubes de borde gris, hay nubes que son más pequeñas con los bordes plateados, hay nubes que son casi negras, y da la casualidad de que cuando describe las nubes, va y la tonalidad de las nubes más oscuras, suceden cosas turbias dentro de la narración, ¿vale? Es como esa atmósfera que crea para hacer las narraciones, ¿vale? Sin embargo, cuando él está introduciendo, cuando él va a mostrar el asunto de las nubes, lo mete dentro del relato. Entonces él está hablando que saca su cámara, etcétera, y pum, pasó una nube. Y ese pasó la nube lo coloca siempre dentro de paréntesis. Entonces, esa es una pista que podemos tener cuando vayamos a leer el cuento. Cada vez que está entre paréntesis las frases, se está refiriendo a las nubes que van pasando. Porque el cuento tiene saltos, ¿sí? En un momento está hablando, lo que les decía, el narrador que está viendo la escena y después me narra como si la estuviera viviendo y pum, pasó una nube, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta cuando lo leen. Esa es una clave para poder comprender la obra. El asunto de las nubes y de toda esta atmósfera va a estar siempre entre paréntesis, las va a colocar él entre paréntesis. Otra figura que también va a aparecer son las palomas, ¿vale? Entonces, incluso el cuento dice que el cuento cierra con una frase muy similar a la que comienza. Entonces, dice así, el final. Y las palomas a veces y uno que otro gorrión. Y en el principio dice, y estaban las palomas que a veces parecían gorriones. Entonces hay allí este asunto. Pero la figura de las palomas y de las aves solo está al puro principio y al final del cuento. No es tan recurrente como la de las nubes. Bien, vamos entonces a hablar un poco más acerca de los personajes, ¿vale? Entonces vamos a encontrar casi que 4 personajes dentro del cuento. El primero, que era Roberto Michel, que ya dijimos que era fotógrafo, que era traductor. Vamos a ver el muchacho de la escena, vamos a hablar de la señora, que la van a describir como rubia, y del señor que aparece de impreviso y que estaba dentro de la obra, dentro de la toma de la fotografía, y que no nos habíamos dado cuenta que pertenecía a la escena. Entonces vamos a Roberto ya lo describimos, entonces no nos vamos a demorar mucho más en Roberto. Ya vimos que está muy presente el asunto de la dualidad en Roberto. Es un narrador que entra y sale de sí mismo, ¿vale? A veces pareciera que tuviese como un desorden de la personalidad. Es decir, no sabemos si a él lo matan o qué pasa, no lo tenemos claro. Bien, tenemos el muchacho. El muchacho dice, el fotógrafo, dice Roberto Michel, que del muchacho recuerda más una imagen que su forma física. Es decir, del muchacho, la narración solo recuerda la percepción, la sensación, la imagen. Y cuando lo describe, nos dice que pareciera que fuera un muchacho de 14 a 15 años, que probablemente era pobre, era de una familia pobre o de bajos recursos, y que probablemente su familia era muy conservadora y que habían unos valores muy puntuales, como por ejemplo no llegar tarde a almorzar o a cenar,
que la cena siempre se servía a una misma hora. Es tan así la imagen que se describe del muchacho que nos muestran todo su lenguaje corporal. O sea, Cortázar describe muy bien el lenguaje corporal del muchacho, que es apreciado por el fotógrafo y que da cuenta de ese nerviosismo, de ese miedo, que hay un impulso en él de evadirse, de huir, de echarse para atrás cuando la señora lo asedia, cuando la señora se le acerca, él como que, sí, como que la rechaza, pero como que al mismo tiempo no, porque podemos suponer que con una frase que dice allí Cortázar, que dice, él quiere fingir experiencia, pues parece que el muchacho pues era muy joven, 14, 15 años, como venía de una familia pobre, con unos valores establecidos, pues no tenía muchísima experiencia de la vida, pero él quería aparentar que sí la tenía, que él sí era alguien experimentado, que él era como experto en las artes del amar y todo esto, ¿vale? Y pues también tenemos allí como este asunto de que el chico se debatía como en el estar y no el estar, ¿vale? Cuando nos describen a la señora, en un primer momento parece que nos la describen como una mujer muy bonita. Entonces, rubia, su ropa, etc. Sin embargo, cuando ya el fotógrafo, cuando ya Roberto Michel empieza a descubrir qué es lo que está pasando allí, que ahí hay algo extraño, que hay algo raro, nos cambia esa perspectiva de la mujer. Y ya empieza a decir que es blanca, ¿sí? Que es rubia, efectivamente, pero que hay una imagen sombría en su cara. Y aquí, repito, volvemos a encontrar una figura de dualidad. Entonces tenemos una cara blanca, pero sombría. Algo estaba ahí, algo había pasado allí que no era tan claro, que no era tan transparente, que no era tan bueno. Bien. La describen como, describe sus ojos como dos ráfagas de fuego verde, entonces suponemos que tenía los ojos verdes, y que tenía un gesto del acosado que finge una salida. Entonces, este es otro indicio que nos da cuenta de que posiblemente ahí hay un asunto de un rapto frustrado. Es decir, que ella estaba participando en la seducción del muchacho para poderlo raptar. Y hay otros elementos que también nos llevan a ese asunto. Al finalizar bueno, mentiras, como hacia la mitad del cuento, nos dice que la señora no buscaba un amante en el chico. Más bien, era un juego cruel el excitarse para otros. Es decir, como si estuviera jugando con el muchacho para que otra persona que los viera se excitara al verlos a ellos coqueteando, al verlos a ellos abrazados, al verlos a ellos, etc. Y un deseo de dar sin satisfacción, deseo de desear sin satisfacción, o sea, como una apariencia de deseo, pero que a la final se percibe que no está deseando, sino que era para otro, era para un tercero. Bien, y tenemos al cuarto personaje, que es el cuarto personaje que está desapercibido, que incluso cuando Roberto va a tomar la foto, hay un momento en donde dice que el carro le estorbaba, que el carro que estaba ahí parado no encuadraba en la fotografía que él quería tomar, le hacía ruido a la imagen que él quería retratar. Y pues después vemos cómo ese ruido pues da cuenta, si sigue dando indicios de que efectivamente estaba pasando allí una situación que iba a ir en perjuicio del muchacho que estaba allí actuando. Entonces nos hablan del señor de un sombrero gris sentado al volante, en un primer momento que no sabíamos si estaba allí, que parecía leyendo o durmiendo, y que cuando ya sucede el hecho de que ya se averigua que se tomaron la foto, sale y Roberto se da cuenta de que estaba participando en la situación, de que tenía un papel, y ahí dice, un papel en la comedia. Y la frase que les mencionaba anteriormente, donde hablábamos de que el auto estaba allí haciendo ruido,
dice algo como eso. El auto formando o deformando la escena, ¿vale? Entonces, ahí nos queda como igual la sensación de algo turbio. Lo describen como si tuviese una piel apagada y seca, ¿sí? Entonces, no lo imaginamos una persona demacrada, una persona vieja, una persona, digámoslo así, seca, ¿sí? Y nos habla que tenía siempre una mueca que ladeaba su cara. Entonces, toda la imagen que tenemos de este personaje hace o da cuentas de un personaje siniestro, de un personaje oscuro. Bien, entonces esto es el asunto con esta obra. Ahora, algo también importante que tener en cuenta y es el título. ¿Por qué se llama Las babas del diablo? ¿O qué son las babas del diablo? Hay un pedazo en donde cuenta cuando el muchacho se escapa, que Roberto dice, y se escapó como cuando se rompe las babas del diablo o lo que se conoce como los hilos de la Virgen, o los también llamados hilos de la Virgen. Estas babas del diablo o los hilos de la Virgen son unas telarañas que tejen las arañas, obviamente, que son muy jóvenes. Las arañas jóvenes tejen unas telarañas muy finas, muy delgadas, muy delicadas, que se les conoce como las babas del diablo o los hilos de la Virgen. Cuando cuando la frase habla de las babas del diablo o del hilo de la Virgen, es como da la sensación de que se rompió eso, de que esa telaraña se rasgó. Y hay autores que dicen que este asunto de las babas del diablo, del hilo de los hilos de la Virgen, tiene que ver con que la señora estaba tejiendo una red para que el muchacho quedara atrapado en esa red. Y que gracias a la fotografía de Roberto se rompe esa telaraña y el muchacho puede escapar. Allí también hay que esas telarañas, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno está caminando así en la mañana y uno siente como que en la cara hay como que uno como que rompió unos hilitos y que le quedan unos hilitos, que uno va caminando por la calle o por el bosque. Entonces, esas son las babas del diablo. Bien. Entonces, para ir cerrando un poco más esto, entonces tenemos este asunto de que no sabemos muy bien a la final qué pasa con Roberto, si a Roberto lo matan y él posteriormente está contando como el relato desde otra perspectiva, como desde un más allá, por la recurrencia de las nubes, etcétera, o si efectivamente la escena donde el señor y la señora lo confrontan por haber tomado la foto, pasó ahí y quedó ahí, y él después revive la escena cuando revela la foto, ¿vale? Que es cuando él empieza a decir, venga, yo me di cuenta aquí que aquí había algo, que aquí había pasado algo, y lo capturé en el momento exacto. Y es allí donde dice, lo realmente importante era haber ayudado al chico a escapar a tiempo. Entonces nos queda allí como el asunto de que no sabemos qué pasó y de que Cortázar nunca nos menciona exactamente si está vivo, si está muerto, porque posteriormente él dice que está vivo y que va a narrar para cualquier parte y que él va a narrar la historia, pues, a pesar de todo. Entonces, ahí está esa parte. Otras cosas que vamos a comentar de la obra es, por ejemplo, el asunto de los gatos. Como buena obra de Cortázar, están presentes los gatos. Entonces allí también vamos a hablar, vamos a encontrar a los gatos. Bien, vamos a encontrar también que cuando él va a tomar la foto, dice algo como, cuando el fotógrafo, o sea, Roberto Michel, va a tomar la foto, dice algo como, su mayor encanto no era su presente, es decir, el encanto de la foto no era el retratar lo que estaba pasando, sino la previsión de lo que iba a ser el futuro, del desenlace. Teniendo en cuenta
ya uno, cuando ya la ha terminado de leer y todo, se da cuenta de esos ahí, esos indicios que nos dan. Bien, ¿qué más podemos decir? Ah, bueno, cuando está tomando la foto, él dice que está haciendo esto con un diafragma 16. Y pues yo no sé mucho de fotografía, pero ahí más o menos estuve mirando. Y el diafragma 16 es un diafragma que se abre poco, o sea, que deja pasar poca luz. Entonces, no sé si alguno de ustedes, de los presentes, tiene idea de este asunto de los diafragmas en la cámara, que nos ayude aquí un poco a ver si lo que estoy diciendo es cierto o es, cállese, no sabe de fotografía, es esto. Entonces no sé si alguno tiene algún comentario allí con relación al diafragma 16. Es decir, ¿qué hace un diafragma 16? ¿Captura mucha luz? O sea, ¿permite que la fotografía quede muy iluminada o al contrario, poco iluminada? No sé si hay alguno allí que nos ayude. Para confirmar la hipótesis que tenemos. Y Mauricio dice que el principal aporte de la literatura latinoamericana es el juego del tiempo. Sí, es algo importante el asunto del tiempo. Lo veremos en obras como incluso Cien años de soledad, como Pedro Páramo, todo lo que son los juegos con el tiempo. Ok, entonces, Mauricio dice que la imagen es más nítida, pero ¿por qué deja capturar más luz o menos luz, Mauricio? Que yo estuve mirando por ahí uno deja capturar más luz. Ok, listo. Entonces, entonces él estaba tomando esto con un diafragma 16 que nos comenta Mauricio que permite que haya una mayor luz. Entonces, como si esa escena se viera aumentada, se viera reflejada, se viera descubierta por esa fotografía. ¿Listo? Es decir, todo este asunto truculento se abre, se ilumina por ese lente de Roberto. ¿Listo? Por el que está tomando la foto. Bien. Entonces, yo creo que hasta ahí vendríamos con este asunto de las babas del diablo. Recomendado, recomendada el cuento, una obra muy buena. Necesita atención, es decir, es probable que en la primera lectura no la cachen, necesitan más tiempo necesitan más lecturas para poderla entender. Sin embargo, es una obra que vale la pena ser leída, sobre todo por este asunto de los juegos del tiempo, de los juegos de los narradores, de saber, venga, ¿quién está narrando aquí? ¿Por qué comenzamos así? ¿Por qué ahora hay un cambio acá? Y sobre todo porque eso es algo que nos pasa con Cortázar y nos pasa con Borges, y ellos son expertos en hacer juegos con el lector. Entonces juegan con nosotros todo el tiempo. Uno cree que ya la tiene fija, clara, cuando de un momento a otro, pum, nos salen con otra cosa. Y también por el asunto de la estética del lenguaje. Es decir, en una obra como esta, nos damos cuenta que hay formas muy bonitas de contar cosas siniestras. Y está este cuento, ¿no? Entonces, y hay formas de contar cosas que pueden ser bastante creativas, bastante particulares, que se salen de todos los marcos de la narración y que son muy válidas y que son muy importantes y que vale la pena que las leamos. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, algo que decir, algo que aportarle a todo este asunto de las babas del diablo, ya sea porque lo leímos, ya sea porque queremos leerlo, o ya sea porque
hemos leído otras obras de Cortázar y hacemos ahí como el paralelo con este de Las babas del diablo. Entonces, los leo, a ver qué me cuentan ustedes para que hagamos esto en esta forma. ¿Cuál es el siguiente libro? Dice Miguel. Bueno, el siguiente libro, estoy pensando en un libro que sea un poco más fácil de leer, porque pues Las babas del diablo requiere de una lectura, como les decía, un poco más concentrada, un poco más atenta a los detalles. El siguiente libro, todavía no lo he pensado muy bien, pero estoy inclinándome obviamente a cuentos, porque pues queremos ensayar con los cuentos. Entonces, aquí por el Instagram les estaré anunciando cuál va a ser el cuento siguiente, yo creo que ya mañana, para que lo tengan ahí en cuenta y lo vayan leyendo para hacer este diálogo, hacer esto un poco más dialogado. Entonces te quedo debiendo el libro, Miguel. Pero ya, yo creo que mañana ya les estoy diciendo cuál es el próximo. Y yo creo que nos veríamos también el próximo martes, aunque yo les estaría hablando. La idea, como les decía al principio, es volverlo una costumbre de reunirnos a hablar de literatura. Bien, no sé quién más tenga otro comentario, que nos quiera decir algo, su apreciación, su opinión. Si va a leer el libro, si no, ya quedé desanimado. No, pero vale la pena. Vale la pena leer el libro. Es una obra muy buena. Listo, aquí Diego me dice muchas gracias, de nada. Esto es algo que me apasiona mucho, la literatura. Entonces, pues, qué rico podernos encontrar y hablar de literatura un rato. Tatiana dice, lo que se habla en el libro es como más de metáforas. Sí están presentes las metáforas como buenas narraciones, pero más que metáforas son indicios. Hagan de cuenta que uno está como viendo una película y que la película tiene saltos en el tiempo y que en un momento habla uno y en otro momento habla otro. No sé si ustedes han leído, perdón, han visto una película que se llama Lola corre Lola, que es la historia, es una historia central y que a partir de esa historia central hay varias narraciones que hablan de esa misma historia central, pero desde las diferentes perspectivas. Más o menos algo así, pero desde la perspectiva desde el fotógrafo, desde lo que está viendo el fotógrafo y lo que puede contar el narrador. Entonces, las metáforas sí están presentes, pero no están tan vívidas, no están tan recurrentemente dentro del relato. Ajá, hay una, sí, se detalla la realidad, porque Cortázar quiere emular la perspectiva de un fotógrafo, y ustedes saben que la fotografía captura un momento, ¿no? Y cuando uno mira una fotografía, uno se fija en los detalles, y mire que aquí estaba uno haciendo muecas, y mire que al otro le estaba pasando eso. Entonces, en Las babas del diablo vemos eso, vemos cómo se detalla una escena, cómo está presente el fotógrafo y la perspectiva del fotógrafo, la visión del fotógrafo. Tanto así que incluso dentro del cuento, Roberto nos dice que a todos los niños los deberían formar en fotografía, porque la formación en fotografía agudiza la mirada y agiliza las manos. Entonces, para capturar los momentos. Entonces, es bastante detallista con la realidad. Tanto así que pues podemos percibir el miedo del muchacho, las insinuaciones de la señora, el papel siniestro del personaje gris, de sombrero gris, etcétera. ¿Sí? Hay una muy buena, detalla muy bien la realidad. Bien, Mauricio aquí me decía Borges, no entendí. ¿Estás hablando de Borges? ¿O dije algo mal? O sea, no entendí el comentario, Mauricio. Bien, entonces, comentarios, chicos, preguntas, algo que decir.
de este en vivo, de el cuento. Bueno, no tengo más comentarios por acá. Vamos a ver si alguien quiere. Ah, ok, Tiempo y Borges. Bien, listo, Miguel. De nada. Gracias, Tatiana. Las vamos a hacer más seguidas, entonces para que estén ahí pendientes. Voy a intentar por lo menos cada 15 días o cada 8 días hacer una de estas actividades para allí entusiasmarnos con la literatura. Listo. Entonces acá Mauricio habla de que le parece un ejercicio interesantísimo, súper. La idea es que lo que les decía, aquí estamos entre amantes de la literatura más que críticos de la literatura. Entonces es un espacio para que hablemos. Bien, listo. Entonces muchísimas gracias a todos, gracias por escucharme, por compartir este ratito y nos veremos en próximas oportunidades con otros libros que también nos están esperando allí para ser leídos. Ah, y recuerden, así unas cuñitas aquí rápidas del Cleo, recuerden que tenemos talleres de oralidad, chicos, los que estén interesados en mejorar sus habilidades de oralidad y de oratoria. Los tenemos los martes a las 10, de 10:30 a 11:30, los miércoles de 12:30 a 1:30 y los jueves también de 10:30 a 11:30. No es necesario que asistan a las 3 sesiones, con una sesión a la semana es suficiente, o sea, estamos diseñados para eso, para que el taller asistan una vez a la semana, para que lo tengan en cuenta. También tenemos el viernes, vamos a hacer cine, entonces vamos a ver una película que se llama Sin Novedad en el Frente, que según los expertos es uno de los grandes de las películas, es una gran obra del cine. Entonces, para que no se la pierdan, va a ser en el Cine Club de 8 a 10 de la mañana. Y el próximo martes de 10 a 2, si mi memoria no me falla, vamos a estar haciendo trueque de libros. Entonces, recuerden que nos traen un libro que esté en buen estado, que ustedes ya quieran cambiarlo, quieran rotar, quieran dejar que siga volando ese libro, que esa historia la conozcan otros. Y si les interesa alguno de los libros que tenemos allí, pues hacemos el intercambio. Nos dejan ese libro que esté en buenas condiciones. Hay 2 requisitos: que esté en buenas condiciones y que no sea un libro de ejercicios, es decir, como un libro de texto, que no sea el de sociales, el de matemáticas, sino que sea más literatura o textos científicos, más o menos, y pueden intercambiarlo por algunos de los que tenemos ahí. Entonces vamos a estar en el primer piso del edificio B, al lado de la biblioteca, para los que quieran ir y compartir e intercambiar sus libros. Y si lo quieren intercambiar después, ese que adquirieron por otro, lo pueden seguir haciendo, no hay problema. Y próximamente prepárense porque vamos a tener concurso de ortografía y vamos a tener un concurso de cuento en conmemoración del Día del Idioma, que lo llamamos actualmente el Día de la Diversidad Étnica y Lingüística. Entonces, para que estén ahí pendientes y nos sigan allí por Instagram y estén pendientes de todas las actividades que tenemos desde el CLE. Entonces, una feliz noche para todos, un abrazo. Recuerden que si tienen también, si necesitan alguna asesoría, alguna tutoría en lectura, en escritura y en oralidad, nos pueden escribir aquí por el Instagram o al siguiente correo, cleo@ustavillavicencio, aquí se los escribo, .edu.co.
Entonces, ahí está nuestro correo por si necesitan alguna asesoría. Damos asesorías, miramos que los textos, si necesitan que les revisemos textos, ahí estamos. Si necesitan ayuda con su proyecto de grado, ahí estamos. Entonces, ahí tenemos varios servicios para toda la comunidad tomasina y externa también. Un abrazo, muchas gracias por todos sus mensajes. Me gusta que le apuntemos a eso, a generar un gusto por la literatura y por la lectura. Entonces, nos estamos viendo en próximas oportunidades, que va a ser muy pronto, y con el nuevo libro que vamos a leer, y que ojalá lo podamos leer todos, y pues así echar chisme sobre ese libro. Un abrazo, hasta luego.